Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes dicen gloria a Dios? Si aprendieron. ¿Quién les dijo que se sentaran? Pónganse de pie. Yo lo voy a invitar a que ponga su manita derecha en su corazón y va a repetir fuerte conmigo estas palabras con sus ojos cerrados. Amado Espíritu Santo, pero más fuerte, amado Espíritu Santo, queremos darte toda la autoridad que necesitas para obrar poderosamente en nuestra vida. Espíritu Santo, pero dile más fuerte, Espíritu Santo, revélame la verdad para que la verdad me haga libre. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, Señor y dador de vida, dulce huésped del alma. Te amo, Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo. Bienvenido seas. Y démosle un fuerte aplauso de bienvenida al Señor y dador de vida. Fuerte, 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 fuerte ese aplauso al dulce huésped del alma. Pero más fuerte ese aplauso al Espíritu Santo. Fuerte, 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 fuerte ese aplauso al Espíritu de la verdad, al Paráclito, al dulce Consolador. Fuerte ese aplauso al Espíritu Santo. Bienvenido seas, dulce huésped del alma. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero alce su mano derecha y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora dígale a su hermano, alégrate. Pero dígale fuerte, alégrate. Porque la gloria de Dios está sobre ti. Amén. Pero dile, alégrate. Pero hazle sentir que es con Él, alégrate. Porque la gloria de Dios está sobre ti. Amén. Y démosle otro aplauso al Espíritu Santo. Fuerte ese aplauso al Señor y dador de vida. Fuerte, 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 fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos de ustedes dicen aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile a tu hermano, la bendición, pero dígale fuerte, la bendición del Señor está sobre ti. Alégrate, alégrate, porque esta noche vas a recibir milagros. Pero dile, alégrate, alégrate, porque esta noche vas a recibir milagros. Amén. Levante la mano quien viene por un milagro. Gloria al Señor, aleluya. Apláudale al Rey de la Gloria, al que merece todo el honor y toda la gloria, aleluya. Fuerte ese aplauso. Fuerte, 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 fuerte. Alégrate, pueblo de Dios. Ahora díganle a su vecino, fuera cara de chicles aplastados. Fuera cara de vinagre. Alégrate. Pero dile más fuerte, alégrate. Que el gozo del Señor está en tu corazón. Alégrate. Alégrate. Pero alégrate. Porque el gozo del Señor está en tu corazón. Amén. Ahora dígale a su vecino, primer requisito. Pero dígale fuerte, primer requisito para recibir un milagro es estar alegres. Amén. Amén. Aplaudan al Espíritu Santo. Aleluya. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Alégrate. Ahora
Jesús. Pero más fuerte, estoy alegre en Jesús. Porque mi alegría me la da el poder, la gracia del Espíritu Santo. Vuelvo a decirlo, estoy alegre. Estoy alegre. Porque mi alegría me la da el Espíritu Santo. Ahora denle un abrazo a su hermano y dígale, alégrate. Alégrate. Porque no lo has visto, pero ya lo has recibido. Amén. Alégrate, dile a tu hermano. Pero alégrate, dile a tu hermano. Porque no lo has visto, pero ya lo has recibido. Amén. ¿Cuántos de ustedes dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están alegres? No escucho, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos proclaman alegría en su corazón? ¿Cuántos proclaman victoria en su vida? ¿Cuántos proclaman sanación? ¿Cuántos proclaman liberación? Alégrate, porque como creas, lo vas a recibir. Amén. Y yo creo que estoy en un pueblo que tiene fe en Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Alégrate. Y apláudele al Dios de la victoria. Fuerte ese aplauso. Alégrate. Porque el Dios de la vida está aquí con nosotros. Aleluya. Amén. 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 Alégrate. Alégrate, porque el Señor está aquí. Amén. Siéntense, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes dicen aleluya? Ve el gozo que hay. ¿Cuántos de ustedes dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero grítelo y véanse, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Repita, primer paso. Fuerte, primer paso para recibir un milagro es la alegría, el gozo que nos da el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el primer paso para un milagro? ¿Cuál es el primer paso? La alegría. Amén. Ahora dígale a su vecino, pero no puede haber alegría en un corazón donde habita el pecado, porque el fruto del pecado es la tristeza. Amén. Pero el fruto del Señor es la alegría. San Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Frutos del Espíritu Santo: primero el amor, segundo la paz, la alegría. La alegría es un signo de la presencia de Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Por eso dígale a su vecino: fuera cara de chicles aplastados, fuera cara de vinagre. Esta noche renunciamos, pero dígale fuerte, renunciamos a toda tristeza, a todo pecado que nos esté atando y nos esté amargando, y declaramos libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Apláudale al Dios de la vida de Dios. Porque este gozo absolutamente nada nos los puede quitar. Amén. Pero tenemos que prepararnos. Dígale a su vecino: prepárate para la batalla espiritual. Porque el demonio, pero dígale fuerte, porque el demonio, no me lo diga a mí, dígale a su vecino: porque el demonio, como león rugiente, anda viendo
quien devora. Amén. ¿Y sabe cuál es su especialidad para devorar el corazón de nosotros los carismáticos? Es la tristeza. Amén. Por eso nosotros no podemos permitir la tristeza en nuestro corazón, porque la tristeza deprime, la tristeza enferma, la tristeza esclaviza. En cambio, el Espíritu Santo, repito, nos da el gozo del Señor como un signo externo que es la alegría. Amén. Y tenemos que prepararnos. Y vamos a prepararnos con una primera frase de San Basilio. Repita, San Basilio. Y va a repetir fuerte conmigo esta frase. El diablo, no escucho, el diablo ha perdido todo su poder en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Otra vez repita la frasecita de San Basilio. El diablo ha perdido todo su poder en la presencia del Espíritu Santo. Porque donde habita el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. ¿Hay qué? ¿Pero quién tiene que habitar para que haya libertad? El Espíritu Santo, al que hoy hemos invocado, para que Él nos revele la verdad, para que hoy seamos capaces de dejar que Él venga y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y podernos liberar de todo lo que nos está esclavizando. Hoy vamos a partir desde la palabra de Dios, donde vamos a centrar nuestro mensaje en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 32. Y miren lo que dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 32. Sepan que nosotros estamos enfermos por nuestros pecados. Palabra de Dios. No escucho, palabra de Dios. ¿Por qué estamos enfermos? No escucho, ¿por qué estamos enfermos? Estamos enfermos por nuestros pecados. ¿Por qué estamos enfermos? Ahora dígale a su vecino, el pecado, pero dígale fuerte a su vecino, el pecado tiene un fruto. Y nos lo dice San Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 23. El fruto del pecado es la muerte. Amén. ¿Cuál es el fruto del pecado? Dígale a su vecino, el fruto del pecado es la ¿qué? Perdón. Cuando un cadáver está muerto, ¿qué es lo primero que uno percibe de un cadáver muerto? Apesta. Apesta. Dígale a su vecino, el pecado apesta. Pero dígale, no tenga miedo, el pecado apesta. Porque el pecado pudre, porque el pecado mata, porque el pecado entristece, porque el pecado esclaviza. Y por eso San Pablo nos dice que el fruto del pecado es la muerte. Hoy podemos nosotros declarar a través de la gracia del Espíritu que el pecado es un asesino. Amén. Repita conmigo, el pecado es un asesino. ¿Y usted desea un asesino en su corazón? No. Por eso tenemos que echar de casa al que viene a matar y a esclavizar. El pecado que destruye, el pecado que aniquila, el pecado que esclaviza, es el que hoy nos tiene enfermos. Ese pecado que nos destruye aparta de nosotros el plan de salvación que Dios ha tenido en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Por eso hoy he querido empezar aclarando y recordando lo que el pecado hace en nuestra vida. El pecado te enferma, el pecado te pudre, el pecado te amarga. Y cuando hablamos de pecado, tenemos que mencionar todo
todo aquello que está esclavizando a nuestra sociedad. El Papa San Juan Pablo II, un gran carismático, hablaba de la cultura de la muerte y decía: la cultura de la muerte no es solamente la eutanasia y el aborto. La cultura de la muerte es el pecado que degrada a la persona humana. Amén. ¿Qué es lo que hace el pecado? Degrada a la persona humana. ¿Y a qué lo degrada? A un esclavo. Cuando tú permites que el pecado se anide en tu vida, te vuelves esclavo. Pierdes conciencia de tu salvación. Yo quiero que le digas fuerte a tu vecino estas palabras: pierdes conciencia. Pero dígale fuerte: pierdes conciencia de tu salvación. Y cuando el hombre pierde conciencia de su salvación, pierde conciencia de su redención. Amén. Se acaba la esperanza. Por eso el Papa Emérito Benedicto, en aquella carta apostólica que nos regaló en el 2007, que se llama Spe Salvi, salvados en la esperanza, en el numeral 26 nos dice: aunque el hombre tenga múltiples esperanzas, si no tiene la esperanza que está sobre toda esperanza, el hombre muere, y muere en su propia esclavitud, porque fuera de Cristo no hay nada. Amén. Yo quiero que repita conmigo, jovencito, matrimonio, familia, varón, mujer: fuera de Cristo. Pero dígalo fuerte: fuera de Cristo no hay nada. Dígale al que está a la derecha, a la izquierda: nada. Nada. Y nada es nada. Amén. ¿Qué quiere decir nada? Nada. ¿Qué quiere decir en México? Nada. ¿Qué quiere decir en El Salvador? Nada. ¿Qué quiere decir en Nicaragua? Nada. En Honduras, nada. Nada es nada. Y Jesús declaró: sin mí no podéis hacer. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? ¿Quién lo declaró? ¿Y qué fue lo que declaró Jesús? Sin mí no podéis hacer nada. Amén. Sin Jesús no somos nada. Y cuando el hombre se deja esclavizar por el pecado, cuando el hombre pierde el sentido de su salvación, pierde el sentido de su redención, porque el pecado lo ciega, porque el pecado lo endurece, porque el pecado lo esclaviza. Y nosotros tenemos que entender que el pecado es el enemigo número uno de nuestra alma. Por eso decía San Juan Bosco, fíjese lo que decía San Juan Bosco: hijo mío, tienes una sola alma y es preciso salvarla. Amén. Repita conmigo: hijo mío. ¿Lo escucho? Hijo mío, tienes una sola alma. ¿Cuántas almas tenemos? Ahora dígale a su vecino: te equivocas. Pero dígale: te equivocas. Porque hay muchos carismáticos, porque hay muchos católicos que han caído en el síndrome del gato. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora dígale: ¿cuál es el síndrome del gato? Que algunos católicos piensan que tienen 7 almas como el gato tiene 7 vidas. Y se la llevan pecando. Pecan, 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 pecan. Y no se dan cuenta que no son gatos. Amén. Dígale a su vecino: no son gatos. Apenas le acaba de caer el 20 al hermano, mire. Después de media hora. Dígale: tenemos una sola alma. Amén. ¿Cuántas almas tenemos los católicos? Y es preciso. Es preciso. Y para salvarla hay que renunciar ¿a qué? Porque el pecado es esclaviza. Amén. Y además apesta.
Amén. Apesta. Yo no sé, lo contaba estos días con los predicadores de la renovación, que no sé si era un don o una técnica de San Juan Bosco, pero él, entre sus curiosidades espirituales, cuenta que él tenía un don muy especial. Cuando venían los jóvenes a confesarse, antes de darle la absolución, les preguntaba: ¿ya es todo? Y le decían los jóvenes: ya, padre, ya es todo. Y él decía: no, todavía apesta. Yo no sé si era algo espiritual, pero como técnica era muy buena, porque el joven aflojaba todo lo que traía por dentro, y cuando ya confesaba todo, decía San Juan Bosco: ahora sí te doy la absolución. Amén. Entonces ya entendimos, el pecado apesta, el pecado enferma. Repita: el pecado, a ver, no escucho, el pecado esclaviza, el pecado entristece, el pecado enferma. Amén. Ahora dígale a su vecino: esta noche vamos a encontrar dónde hemos perdido el sentido del pecado. Amén. Y eso nos lo va a enseñar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Pero antes de dar lectura a este Evangelio, donde vamos a basar nuestra predicación, yo quiero que le diga a su vecino: Dios ama, pero dígale: Dios ama, para que quede constancia, Dios ama al pecador, pero no su pecado. Amén. Ahora dígale: Dios ama a la prostituta, pero no su prostitución. Dios ama, repita: Dios ama al narcotraficante, pero no su narcotráfico. Amén. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Amén. Ahora dígale a su vecino: Dios no puede amar el instrumento que asesina la dignidad de la persona. Dios no puede amar el pecado. Imposible. Amén. Amén. Dios no ama el pecado. Dios ama al pecador. Y el deseo de Dios es que todos, absolutamente todos, lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Amén. Por eso el Padre nos envió a Jesús, para que diera la vida, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Apláudale al Dios de la vida. La vida en abundancia. Para eso ha venido, para darnos vida y vida en abundancia, para que vivamos con dignidad, para que nuestra vida, como dice San Agustín, sea constancia de la anchura y la profundidad de un Dios que es glorioso. Amén. Porque Dios se quiere glorificar a través de nuestra vida. Amén. Dígale a su vecino: Dios, pero dígale con autoridad: Dios te ha predestinado para cosas grandes, grandes. Pero el pecado no te deja. El pecado es un obstáculo. El pecado te encadena y no te permite realizar lo grande y los proyectos que Dios tiene para ti. Amén. Pero ¿dónde empezó el problema? Hoy el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, repito, versículo del 1 en adelante, nos va a presentar 6 pasos que nos han apartado de nuestra libertad y hemos caído en la esclavitud. Pero San Lucas no nos va a dejar en la enfermedad. Nos va a presentar la medicina a través de 5 pasos para recobrar nuestra libertad. Amén. Y dice el Evangelio de San Lucas: Jesús contó también esta historia. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca.
Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue a un país lejano, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo llevó a su campo a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que quería llenarse la panza con la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Al final se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, tienen dónde dormir? En cambio yo aquí me muero de hambre. Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso de camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión de él, corrió a su encuentro, lo recibió entre abrazos y besos. Y el hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa, vístanlo, póngale un anillo en el dedo y maten el ternero más gordo, porque hoy hacemos un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó una gran fiesta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hoy vamos a descubrir el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que cometió este jovencito para caer en la esclavitud del pecado? ¿Qué fue lo que movió su corazón para pedirle en vida la herencia a su padre? Hoy todavía en las familias judías, si un joven en vida le pide a su padre que le dé la herencia, es sinónimo de que le dice sin palabras, pero con la acción le dice todo: ya no te metas en mi vida, ya quiero independizarme, para mí, papá, estás muerto. ¿Cuál fue el primer paso que lo movió para desear y tomar la decisión de independizarse de su padre? El primer paso fue la autosuficiencia. Amén. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál fue el primer paso para caer en la esclavitud de la desobediencia de Adán y Eva? La autosuficiencia. ¿Usted recuerda cómo fueron tentados? Cuando la serpiente le dice: ¿cómo que no pueden comer de ese árbol? Pero ustedes no saben que si comen de ese árbol serán como dioses. Serán como dioses. ¿Y qué fue lo que sembró el demonio en el corazón de Eva? El sentirse y el querer ser autosuficiente, apartarse de Dios. Ese es el gran pecado que nos lleva a la esclavitud. Cuando nos sentimos autosuficientes, cuando le damos la espalda a nuestro Creador y se nos olvida que como criaturas necesitamos al Creador. Se nos olvida que sin Él no somos absolutamente nada. Amén. Amén. Yo quiero que le diga a su vecino, pero le va a decir fuerte: sin Dios no eres nada. Pero dile fuerte: sin Dios no eres nada. No te sientas autosuficiente, porque sin Dios mueres. Y fíjense cómo somos, hermanos. Cuando estábamos en nuestro rancho, en nuestro pueblito, y veníamos a la Gringolandia, al sueño americano, traíamos colgadas todas las medallas, todas las estampitas, y le decíamos: Señor, déjanos llegar al sueño americano. Pero ¿qué pasó? Llegaste a un país
donde te vino a deslumbrar. ¿Saben qué nos pasó? Lo que pasó con los españoles y los aztecas en México. Cuando llegaron los españoles por el puerto de Veracruz a México, los indígenas, los aztecas, se dejaron impresionar por unos espejitos. Y cuando ellos vieron esos espejitos, empezaron a cambiar los espejitos por unas piedrotas de oro puro. Y nosotros a veces nos dejamos iluminar y cambiamos nuestra libertad por esos espejitos que nos deslumbran, pero no nos damos cuenta que es más valiosa nuestra dignidad que la autosuficiencia, y perdemos nuestra dignidad. Este jovencito se sintió autosuficiente, le dice al padre: dame la herencia. Y el padre, que sabía que le tenía que dar la herencia, que eso significa nuestro libre albedrío. Dios no puede con tu libre albedrío. Ahí es donde entra la frase de San Agustín: el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Amén. O sea, Dios respeta tu libre albedrío. Eso sí, tienes que ser responsable de tus malas acciones, porque toda mala actitud, toda mala decisión trae acciones y frutos malos. Entonces, ¿cuál es el primer paso que dio este joven? Sentirse autosuficiente. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó la herencia, y mire lo que dice el Evangelio de San Lucas, que se fue a un país lejano. ¿A dónde se fue? A ver, no escucho. ¿A dónde se fue? Se fue a un país lejano. No le bastó pedirle la herencia al padre, sino se alejó de la casa del padre y se fue a un país lejano. Y en ese país lejano ya no había moral, ya no había ley. Y eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual cuando decidimos apartarnos de la casa del Padre. Nos vamos y ya no hay ley, ya no hay reglas. Ese fue el segundo paso: apartarse de la casa del Padre, aislarse de la casa del Padre. Y el tercer paso, dice San Lucas, que empezó a llevar una vida desenfrenada. Amén. Repita conmigo: una vida. ¿Y por qué empezó a llevar una vida desenfrenada? Porque no había ley, porque no había moral, porque no había nada. Y empezó una vida desenfrenada. Esa vida desenfrenada desborda y viene a llevarlo a un vacío donde se queda absolutamente sin nada. Fíjate lo que dice San Lucas, que aquel hombre empezó a carecer, porque eso es lo que pasa. Empezamos a llevar una vida desenfrenada, pero esa vida desenfrenada desemboca en un vacío existencial, porque por más que te metas en el mundo, por más que pruebes lo que el mundo te ofrece, siempre va a existir un vacío. Amén. Porque lo que el mundo te propone no puede satisfacer tu vacío existencial. Este jovencito experimentó el vacío, y lo experimentó desde su libertinaje. Ese libertinaje lo llevó a tocar fondo. ¿Y qué fue lo que decide hacer? Buscar trabajo. ¿Es malo el trabajo, hermano Omar? No, pero en este caso la raíz que lo movió se llama orgullo. Ese fue el cuarto error en el que cayó, porque no era el momento de ir a buscar trabajo, era el momento de regresar. ¿A dónde? A la casa de su padre. Pero ¿saben por qué no quería regresar a la casa del padre? Porque tenía miedo de que su hermano se burlara, porque tenía miedo de que el padre le cantara la tablita de lo que había hecho. Y en su corazón el orgullo lo mueve y dice: no, no voy a regresar a la casa del padre, voy a ir a buscar trabajo, movido por el orgullo. Y va y busca, y el único trabajo que tiene lo vuelve en esclavo. Quinto paso, la esclavitud.
¿Y cuál fue? El romper la ley de Dios. Era judío, sabía que no podía tocar animales impuros como el cerdo. Era el único trabajo que le habían ofrecido, pero su orgullo lo lleva a romper la ley. Su orgullo lo lleva a irse ya no contra Dios, sino contra lo que Dios había establecido. Estamos ante una sociedad que se levanta en desórdenes morales. Estamos ante una sociedad que el pecado ya no es pecado, donde se incrementa todos esos desórdenes en la vida moral, en la vida sexual, donde el hombre en su vacío existencial cada día está buscando placeres, porque los ya existentes no satisfacen su corazón. Y el hombre busca en la brujería, busca en el libertinaje sexual, en la infidelidad, en las drogas, en el alcohol. Por eso se incrementa lo malo, por eso se incrementa el pecado, porque el hombre experimenta un vacío que trata de satisfacer con lo que el mundo le propone, y rompe toda ley, y rompe toda ley. Estamos ante una sociedad que ha perdido el sentido del pecado, porque no le importa su libertad. Prefiere ser esclavo, pero satisfacer por un momento el vacío de su corazón. Este hombre se volvió esclavo. Y miren qué tristeza, en el quinto paso, pierde toda dignidad, porque dice el Evangelio de San Lucas que deseaba llenarse la panza con la comida de los cerdos. ¿Usted se da cuenta hasta dónde llegó? El príncipe, el que era hijo del rey, quería comer los desperdicios de los cerdos, pero nadie le daba, porque a esa instancia era más digno el cerdo que el hombre. Estamos ante una sociedad que ha perdido de vista su libertad y que cae cada día más bajo, cada día más bajo, porque no quiere reconocer que hay un único Dios y un único Salvador. La criatura se rebela contra el Creador y el hombre se esclaviza, el hombre se pisotea, el hombre cae en la infidelidad, la mujer cae en la infidelidad, y cada día se incrementa la infidelidad en el matrimonio. Cada día se incrementa la pornografía, cada día se incrementa el mal. ¿Y saben por qué? Porque el hombre busca satisfacerse, porque el hombre busca caminos que tienen su corazón, pero al margen de Dios. Esos son los 6 pasos. El primero es la autosuficiencia, el segundo es el aislamiento, el tercero es el libertinaje, el cuarto es el orgullo, el quinto la esclavitud, y el sexto la pérdida de la dignidad humana. El hombre pierde el sentido, pero se fija de dónde parte todo el desorden: de la ausencia de Dios, de darle la espalda a Dios, de sentirme más grande que Dios porque ya gano $30 la hora, de sentirme más grande que Dios porque ya estoy en la Agricolandia, de sentirme más grande de Dios que Dios porque tengo la trocota del año, la casota del año. No, que nunca se te olvide que con o sin eres una criatura que necesita de su Creador. Amén. Amén. Dígale a su vecino: eres una criatura que sin el Creador no eres nada. Amén. Pero ocurrió un milagro. Dígale a su vecino: vino un milagro. Y mire lo que dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 17. Al fin, repita, al fin se puso a pensar. Amén. A ver, levante su manita derecha, todos, y digan conmigo: al fin se puso. Pero dígalo fuerte: se puso a pensar. A ver, ¿qué fue lo que hizo?
mucho al. ¿Qué hizo? Se puso. Ahora dígale a su vecino, ¿y tú cuándo vas a pensar? Pero dígale, despierta, camarón que se duerme, camarón que se duerme. Dígale, ¿y cuándo vas a despertar? Amén. Es que, hermano, el pecado duerme. Amén. Dígale a su vecino, el pecado anestesia. Y a veces estamos anestesiados. Pero dice el Evangelio de San Lucas que al fin, amén. Es que me encanta como lo dice Lucas, al fin. O sea, como diciendo, ya era hora. Amén. Pregúntale a su vecino, ¿y usted cuándo va a pensar? ¿Cuándo va a pensar? ¿Cuándo va a pensar? Aunque dice el padre Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa, que al fin se puso a pensar que solamente pudo haber sido la acción del Espíritu Santo. Amén. Dígale a su vecino, el Espíritu Santo es el único que te puede hacer reconocer el pecado. Amén. Por eso cuando se acercan las señoras y me dice, hermano Omar, no hay yo qué hacer con mi esposo, con mi hijo, no haga nada, porque si usted le sigue hablando, le va a tronar el hígado y el riñón, porque está duro, está ciego. Pero lo que sí tiene que hacer es invocar todas las noches al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo convenza del pecado, porque usted no puede. Amén. Apláudale al Espíritu Santo. Es el único que nos puede convencer. Entonces, ¿qué dice? Al fin se puso a pensar. Amén. Dígale a su vecino, ese es el primer paso. Pero dígale fuerte, ese es el primer paso para salir de la esclavitud. Primer paso, reflexionar. Grítelo, reflexionar. Pero dígale a su vecino, pero no basta. No basta. Porque hay muchos que tienen años, ya se van a graduar de filósofos, que se la llevan pensando. Viene el padre Eugenio y dicen, sí, padre. Viene el otro predicador, sí, hermano. Viene el hermano Omar, sí, tiene razón. Pero ya tienen como 50 años pensando. Se van a graduar de filósofos. Por eso les digo, no basta pensar. Amén. Dígale a su vecino, segundo paso, la gran decisión. ¿Cuál es el segundo paso? Fíjese lo que dijo, después de pensar dijo, me levantaré, amén, y volveré a la casa de mi padre, amén. O sea, no se quedó lamentándose, amargado, frustrado, diciendo, la regué, fui malo, ay, pobrecito yo. No. Esa es una estrategia de Satanás para que no te levantes. El Espíritu Santo, cuando te lleva al reconocimiento del pecado, te lleva al segundo paso, que es acción. Dígale a su vecino, acción. Pero dígale, acción, acción, acción. Dígale, acción. Le puede decir en inglés, action, action, como mejor entienda. Acción, action. No nos podemos quedar en la reflexión. Tenemos que hacer vida las palabras. Aquel joven dijo, la regué. Pero ¿cuál fue el segundo paso? Levantarse. No se quedó lamentándose, no se quedó en la depresión, no se quedó en la tristeza, no se quedó en un espíritu de suicidio. Dijo, me levantaré
regresaré a la casa del Padre. La gran decisión. Amén. Detecto por gracia del Espíritu el pecado, pero no me quedo esclavo. Me levanto, me sacudo el polvo y regreso a la casa del Padre. Tercer paso, dígale a su vecino, tercer paso. Emprende el camino. Amén. El Padre lo ve de lejos, corre al encuentro, lo besa, lo abraza. Y el Hijo, dice Lucas, que dijo en su interior: pues mi papá ya me abrazó, me recibió con amor, pues ya para qué le pido perdón. ¿Esa fue la actitud del joven? Aunque el Padre lo abrazó, lo besó, hizo a un lado el pedir perdón. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hizo el joven? Pidió perdón. Dígale a su vecino, tercer paso. Pero dígale, tercer paso, confesarse. Tenemos sacramento. Y dice el Concilio Vaticano II, la confesión es un sacramento que sana y libera. Amén. Amén. Dígale a su vecino, si apestas, el otro, no tú, es porque no se ha confesado. Fíjense, en una de las revelaciones que el Padre Pío le hacía a un demonio, él era el exorcista de San Giovanni Rotondo, y estaba haciendo un exorcismo a un joven, y el demonio empezó a blasfemar, y empezó a decirle: te odio, te odio, te odio, y odio lo que haces y lo que hacen los demás. No les puedo decir cómo hablaba, pero era pura blasfemia y grosería. Entonces el Padre Pío estaba intrigado y le confronta al demonio y le dice: pero ¿qué es lo que tanto odias que hacemos? Y el demonio le reveló esta gran verdad: cuando ustedes, los sacerdotes, dan la absolución, todo lo que habíamos construido se viene. Amén. Todo lo que habíamos construido se viene abajo. O sea que si usted tiene unos mesecitos sin confesarse, unos añitos, el demonio ya tiene hasta jacuzzi en su corazoncito y con agua termal. Amén. Pero cuando usted frecuenta el sacramento de la confesión, lo poquito o mucho que el demonio logró construir se viene abajo. Amén. Repita conmigo, tercer paso. Fuerte, tercer paso. Confesión sacramental. Ahí se rompe toda atadura, porque te reconcilias con tu Creador. Amén. Cuarto paso. Dígale a su vecino, cuarto paso. ¿Qué fue lo que hizo el joven después de confesar su pecado? ¿Esperó un mes para volverse a ir con unas vaquitas ahora? Repita conmigo, cuarto paso. Conversión. ¿Qué quiere decir conversión? Cambio de mentalidad. Amén. Levante su manita derecha y diga todos: cambio de mentalidad. Haga así con el dedito, así para que le duela, para que se le grabe, así, 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 más fuerte, más fuerte. Conversión. ¿Y qué quiere decir conversión? Cambio de mentalidad. Si no cambia tu manera de pensar, vas a retroceder a tu pecado antiguo. Amén. Y nadie quiere volver a ser esclavo. Cambio de mentalidad, conversión. Quinto paso y terminamos. Dígale a su vecino, quinto paso. El Padre le devuelve su dignidad a través de tres signos visibles. Primero, un vestido. ¿Qué significa el vestido? La vida nueva en el Espíritu Santo que el Padre nos da cuando nos arrepentimos de corazón. Segundo, las sandalias que representan caminar en la palabra. El anillo, recobras tus promesas bautismales. O sea, retomas lo que el pecado te había robado y empiezas a caminar en una vida victoriosa cuando tú vuelves a la casa del Padre.
Y eso es lo que el Señor desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros. Retomar ese libre albedrío que habíamos perdido cuando decidimos salir por la autosuficiencia de la casa del Padre. Esa autosuficiencia que representa, dice San Ignacio de Loyola, los tres enemigos de la felicidad en el alma del hombre: la soberbia, el orgullo y la prepotencia. Esos tres enemigos del alma no nos permiten ser libres. Esos tres enemigos del alma quieren devorar nuestro corazón. Esos tres enemigos del alma son los que nos quieren esclavizar para que seamos reos de muerte y no vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Por eso hoy te voy a invitar a poner tu manita derecha en tu corazón. Pon tu manita derecha. Y poniendo tu manita derecha, hoy te voy a invitar a cerrar tus ojos, para que ahí en el interior de tu corazón, en el secreto, en lo íntimo, porque dice la Iglesia a través del Catecismo en el numeral 368, que es ahí en el corazón donde el hombre se decide por Dios o rechaza a Dios. Es ahí en el corazón donde vas a tomar la decisión de seguir siendo esclavo o ser libre en el nombre de Cristo. Amado Espíritu Santo, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, para que tú le reveles la verdad, para que la verdad los haga libres. Quiero pedirte, Espíritu Santo, para que vengas a desenmascarar a ese hombre corrupto, para que vengas a desenmascarar esa corrupción que es la maldad del pecado. Espíritu Santo, danos la gracia de poder ser libres esta noche. Hoy queremos regresar a la casa del Padre. Queremos recobrar la alegría que habíamos perdido por el pecado. Hoy queremos sanar. Queremos sanar de toda atadura para poder ser libres. Hoy queremos tomar la decisión de levantarnos. Hoy queremos tomar la decisión por medio de tu gracia, porque tú eres el único que nos convence del pecado. Tú eres el único que nos convence de nuestra maldad. Tú eres el único que nos convence de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia. Espíritu Santo, por intercesión de María, tu esposa, nuestra mamá, haz que este templo, esta casa del Padre, se convierta en un aposento alto y que podamos ser bautizados en tu presencia, para que sea la luz de tu verdad que nos lleve a la libertad.